Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por sumarse a este que es el primer Ateneo del año bariátrico de la Asociación Argentina junto con SACO. Hoy tenemos un caso muy interesante y con el placer adicional de que lo presenta el equipo que lidera un ex compañero de hospital, el doctor Juan Pablo Mendoza. Así que es un gusto verlo acá tantos años después presentando esto. Así que bueno, Mati, si querés presentar a los presentadores, está Ahí está. muteado. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Un gusto poder empezar de nuevo este año, este ciclo de Ateneos del 2025. Como dijo Pato, nos van a compartir su experiencia la doctora Juliana Pose y el doctor Juan Pablo Mendoza, que son del equipo Plenus de San Miguel de Tucumán. Y como comentadores van a estar la doctora Verónica Grotner y Matías Turchi, ambos de Cava, de Capital Federal y de Tandil. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias Juli y Juan Pablo por compartir su caso. Si quieren empezamos, ¿les parece? Juli está silenciada. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora comparto la presentación. Sí, mientras voy aclarando una cosita, va a haber preguntas interactivas a medida que Juli vaya explicando el caso, así que estén atentos por favor, así votamos y vamos a ir debatiendo en base a cada una de las preguntas. Así que Juli, cuando quieras, podés compartir ya. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Pauso, como dijeron, y formo parte del equipo Plenus de San Miguel de Tucumán junto al doctor Juan Pablo y la doctora María José Alacio, que también va a estar presente en esta presentación. El caso de hoy es sobre una paciente femenina de 41 años que presentaba como antecedente personal un bypass gástrico 2 años previos a la consulta, realizado por otro equipo quirúrgico, con un exceso de peso perdido del 77,2%. Como antecedente de enfermedad actual, se encontraba cursando el quinto día postoperatorio de una abdominoplastia 360 con lipoaspiración y plicatura de los rectos con técnica WARP. Acá, como para explicar un poco qué es la técnica WARP, que es una Wide Abdominal Plication, que es una aplicatura amplia donde se realiza una doble línea de sutura con una aplicatura profunda a nivel de la fascia posterior y una aplicatura superficial a nivel de la fascia anterior, buscando llevar los bordes externos de los rectos hacia la línea media y generando una rotación de los mismos en 90 grados. Con esto se logra llevar también lo que son los músculos laterales del abdomen y provocar un efecto corset. Y esto provoca también un aumento de la presión intraabdominal que está registrado en el trabajo que describe la técnica, que aumenta de 6,6 a 9,3 milímetros de mercurio, sobre todo en las primeras 24 horas. Como forma esquemática es como quedaría el efecto de corsé en un abdomen de una paciente. Continuando con el caso, se recibe la interconsulta en guardia. El motivo de consulta es un dolor abdominal intenso, 10/10 de 48 horas de evolución, con náuseas e imposibilidad de vómito. En el examen físico, la paciente se encontraba taquicárdica, hipotensa, con alteración del sensorio, presentando un Glasgow 11/15. El abdomen se encontraba tenso, muy difícil de valorar, con ruidos disminuidos, un dolor que era muy intenso en mesogastro y se irradiaba de manera difusa en el resto del abdomen. Como métodos complementarios, recibimos un laboratorio con una importante caída de la hemoglobina de 7,4 por una previa de 11 y se le realiza una tomografía de tórax y abdomen, que ahí se puede ver en corte coronal como hay. Un poco voy a hablar hay líquido libre, se ve que hay niveles, edema en las paredes, signos y característicos del cuadro de la paciente que voy a describir un poco más adelante. Y en lo que sería el corte axial, similar a lo que estábamos describiendo. Se ve bien cómo están aplicados los rectos ahí, Julián. Sí, se ve perfecta la aplicatura y ya voy a mostrar también una imagen cómo se ve bien ese efecto de corsé que tiene con la aplicatura la paciente, que es en estas imágenes como se puede ver
cómo está bien la aplicatura de los rectos en esta imagen, y se ve bien ese efecto corsé porque llevan todo lo que son los músculos laterales del abdomen a la línea media. Entonces acá nos planteamos la primera pregunta. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica ante este caso? Perforación de víscera hueca, hernia interna, síndrome compartimental post-abdominoplastia o hemoperitonea. Bueno, acá le pedimos a los oyentes que se pueden ir votando. Mientras, Vero, Mati, ¿qué pueden comentar al respecto? ¿Alguna vez les pasó? ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran agregado algún otro método complementario? Algo del interrogante que por ahí quedó en el tintero. Vero, está muteada. Sí. Bueno, es muy interesante el caso. Por suerte no me pasó. Pero sí, lo primero que haría en este caso es lo que hicieron los chicos, pedir una tomografía. La pregunta es si se pudieron contactar con el cirujano plástico que hizo esta cirugía y si la paciente tenía cómo entró a quirófano, si tenía algún síntoma previo o entró perfecta a quirófano y esta fue la evolución a las 48 horas. Bueno, sí pudimos contactarnos con el cirujano, es más, la paciente ya estaba en contacto con su cirujano plástico. Ella ya, previo a la cirugía, por lo que refería el cirujano, no presentaba ningún tipo de signos ni síntomas de nada. Entró perfecta la cirugía y en el postoperatorio, a las 24-48 horas del postoperatorio de la abdominoplastia, la paciente empezó con la sintomatología que describo y le comentó a su cirujano, quien lo atribuyó más que nada a un dolor por la misma cirugía de la abdominoplastia, sin indagar más en los síntomas ni sospechar de esta patología, digamos. Uli, ¿y la paciente consultó antes de esas 48 horas o esperó esas 48 horas en la casa? Porque por Ella ahí... No, no, generalmente, sí, perdón. perdón, doctor. Sí, la Sí. paciente consulta con el cirujano. Ajá. Claro, la paciente consulta con el cirujano minimiza aparentemente síntomas, la manda a la casa y la paciente luego va directamente desde donde nos llaman a nosotros. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Pero le atribuye más que nada la sintomatología que sentía al postoperatorio de la abdominoplastia, no piensen otra cosa. Bien. Bel, ¿podemos poner los resultados de la encuesta que hicimos? ¿Se puede? Porque vi que hernia interna tenía 47% y después ahí está, un compartimental. A mí cuando me presentaste el caso, porque debo decir que esto ya lo preparamos el viernes pasado, yo dije perforación de víscera hueca en alguna de esas aplicaturas, porque es lo primero que se me viene a la cabeza, pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo se envuelve esto. ¿A Mati Turchi lo perdimos? ¿Puede ser? Estoy. Acá estás. Sí, Mati. también me parece muy interesante el caso, no me ha tocado. Muchas veces los pacientes con una cirugía bariátrica que sabemos que muy bien, digamos que las abdominoplastias pasan un tiempo después y muchas veces el no contar en la mayoría, por lo menos de los equipos que yo conozco, con cirugía reparadora, muchas veces los pacientes se realizan la cirugía y nos enteramos o no, de acuerdo a la relación que tengamos con el paciente. Bueno, no me ha tocado, digamos, que un paciente venga con esta sintomatología. Ahora llama la atención cómo después de las 48 horas ya viene un paciente con un compromiso hemodinámico, con un compromiso respiratorio, con un deterioro del sensorio, que habla de la gravedad del cuadro, pasada bastantes horas, digamos. Claro, si Eh, consultó hace 48 es- horas y está en el quinto día, en el tercero ya empezó a consultar, me imagino, Juli, ¿no? Sí, Bien, exactamente así. La paciente el tercer día empezó a consultar y el quinto día llegó en ese estado a la guardia. bien. Bueno, avancemos nomás. Gracias, Belén, por la data. Bien, bueno. Ahí quería demostrar lo que hablaba de los signos tomográficos, de justamente lo que bien votaron la mayoría de los que están conectados, una hernia interna, que es ese signo de remolino y ese estrechamiento de la vena mesentérica superior, que se ven como signos característicos de hernia interna.
nosotros tomando como sospecha diagnóstica una hernia interna decidimos conducta quirúrgica. Entonces ahí queremos plantear la segunda pregunta de cuáles son las opciones de abordaje. Tal cual. En esta paciente intentarían ingresar por vía laparoscópica o lo harían de manera convencional, y si deciden convencional, te harían desmontar el colgajo circular, desarmar la aplicatura y una incisión mediana sobre la línea alba, o realizar una mediana supraumbilical y desarmar la aplicatura del sector supraumbilical. Bien. A ver, Belén, la segunda pregunta, porfa. Vamos a ver qué tan mini invasivos somos, por lo Ah, menos los panelistas y el claro público. que ante la gravedad del cuadro, íbamos a ir todos a quirófano, con un poquito más de información que aportó la tomografía. Yo creo que llevar la paciente en las condiciones que la estamos llevando, no sé cuánto tiempo hay para hacer una tomografía o no, pero hoy por hoy teniéndolo tan a mano, es, es un dato más importante que va a ayudar a decidir esto. Sí, Claramente pero hacer una laparoscopía pensando, yo pensé, vos mm, pensaste en una perforación, Mati, yo pensé en mm, un síndrome compartimental, digamos también. Meterle más presión con una laparoscopía me parece que sí, sí, no es sí. No, no, no. la manera. Cuando lo presentaba, que vos por ahí una aplicatura, no va a ser la primera vez que se perfora una víscera hueca, pero después ya la tomografía es un Claro. poquito más, hay más signos como mostró Juli. El tema es ahora, no sé, Vero, vos qué opinás, o Pato, si Bueno, meter el láparo e inflar aún más ese abdomen que está completamente a tensión y quitarle, restringirle más todavía la capacidad respiratoria, es el mejor abordaje. sí, yo creo que no. Claramente hay que hacer una mediana y si bien ya tenemos el diagnóstico, porque la tomografía es clarísima, a pesar de que todo daba para una perforación, pero se ve el signo del remolino muy claro, me parece que esta paciente no nos Ah, da margen como para intentar por la paroscopía. totalmente de acuerdo. Una Y de las además imágenes, pensando, Sí, perdóname. Pato. sí, perdón, Patricio. No, no, yo pensando también que uno, a lo mejor si esto fuera una paciente embarazada, que es algo similar en cuanto a que hay un aumento de presión intraabdominal que condiciona una hernia Sí, interna, uno tal vez lo haría por la paroscopía. Pero yo creo que acá con la inestabilidad hemodinámica uno tiene que pensar que hay isquemia intestinal, y sumarle presión al abdomen tampoco va a ayudar a reperfundir el intestino, poder ver la vitalidad de asas. Creo, yo soy muy laparoscopista en estos casos, pero me parece que este caso es para hacer un tajito y sacar el Tal intestino afuera cual, y tal cual. mirarlo. Bueno, Diego Gauruch hace una muy buena pregunta en el chat, que si tenía sonda nasogástrica. Juli. no tenía sonda nasogástrica la paciente en el previo al quirófano. Se ¿Mm? la colocamos antes de la inducción anestésica y no tenía nada, estaba nula. Bien. Se la colocamos más que nada por la alteración del sensorio que ¿Ustedes presentaba ella. colocan sonda nasogástrica ahora para todos, ¿no? ¿Colocan sonda nasogástrica? No, en el bypass te ayuda muy poco la sonda nasogástrica, con ese pouch tan chiquito vas a Sí. descomprimir muy poco. En nuestro caso lo colocó el anestesista por la inducción, porque la paciente presentaba una alteración del sensorio y él prefirió colocarla, pero de la misma manera tampoco colocamos. Ciegas. Perdón, Matías, quiero hacer un comentario. El, Sí, bueno, nosotros descartamos la laparoscopía al ver ese abdomen, descartamos sí, de entrada la totalmente. laparoscopía y planteamos hacerlo convencional. Lo que no sabíamos era el hallazgo que, bueno, después se va a mostrar. Y pensando en la estética de la paciente, se nos ocurrió esto de desmontar el colgajo para entrar por debajo del colgajo, desmontar esta aplicatura y hacer una mediana. Eh, y eso lo negociamos incluso con el plástico, lo comento porque es algo que nos planteamos en ese momento y no, directamente se decidió hacer una mediana supra sin tocar el Bien. colgajo y sí desarmando la aplicatura. El plástico después tendrá tiempo de corregir la cicatriz. Sí, 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 obvio, pero bueno, no pensábamos en la gravedad de lo que encontraríamos después y lo Bueno, planteamos. contra todo pronóstico hay un 60% de la audiencia que entraría por Láparo. Yo coincido Mm. con Pato,
me encanta el abordaje laparoscópico, pero por ahí no ser fundamentalista. De todas maneras, no sé si en este caso, pero en otras hernias internas siempre es recomendable. Lo que pasa es que en este caso nos condiciona el hecho de que tenga una restricción tan grande por la abdominoplastia. Eso es la única razón por la que yo por ahí hubiera preferido un abordaje abierto. Bueno, Perdón, Mati, ¿sí? Juli, yo a mí me pareció ver en las imágenes con la velocidad que la vimos, que por ahí había en el corte axial, no sé si es así o no, una hematosis intestinal, algunas burbujitas en la pared. Sí, sí. Entonces, ya sabiendo que tengo neumatosis intestinal, por ahí la laparoscopía no me va a aportar nada porque igualmente vamos a tener que seguramente hacer resección, digamos. Está fino, Claro, Mati. nosotros, como dijo Patricio, pensamos igual que por el estado clínico de la paciente, también por lo que veíamos en la tomografía del edema y la neumatosis que se veía, que probablemente esté un poco más comprometido, y por eso tampoco era una opción la laparoscopía. Bien. Acá Bueno, pregunta la también altura y Federico presión. Buenavente, Juli o Juan, si había datos sobre el cierre de brechas. Esto era, se había hecho en otro centro, ¿no? No era en el grupo de ustedes, la paciente. Sí, no era Y en paciente otro nuestro. centro. Bien, perfecto, perfecto. O sea que no teníamos datos. No. Bueno, Juli, avancemos, perdón. Uy, casi spoileé. Bueno, como dijo el doctor Juan Pablo Mendoza, nosotros decidimos hacer un abordaje convencional con una mediana supraumbilical, desarmando la aplicatura, que en un comienzo fue supraumbilical y luego le extendimos hacia infraumbilical. El hallazgo fue una isquemia intestinal importante, realizamos una semiología e identificamos una hernia de Petersen con compromiso del asa común. Realizamos toda la semiología y conteo de asas con una asa alimentaria que medía 70 centímetros, una asa biliar de 70 y una asa común de 2,80. El hallazgo intraoperatorio, como dije, fue una hernia de Petersen con isquemia extensa del asa común. Esquemáticamente, esto es lo que encontramos, que del pie biliar hacia distal teníamos 40 centímetros de intestino que se encontraba con una perfusión borderline, seguido de 2 metros de intestino con una isquemia importante, y los últimos 40 centímetros de intestino del asa común se encontraban con buena vitalidad y perfusión, llegándose a la válvula ileocecal. Teniendo a la paciente inestable como la teníamos, con requerimiento de vasoactivos en aumento, oligoanúrica y lo que encontramos y hallamos en el intraoperatorio, ¿qué harían? Sección de asa afectada y ostomía, sección de asa afectada y entero anastomosis, o abdomen abierto y contenido y seco en loop. Recordemos que era resecar casi, o sea, eran 2 metros que había que resecar tratando de ver esa ostomía dónde la colocás, ¿no? O cómo Sí. anastomosás. Bueno, vamos a darle un tiempo a la audiencia para que vote. Eh, Vero, Mati, ¿les pasó de tener que resecar en una hernia interna? O qué? Porque las hernias internas por ahí sería más un capítulo para el resto de... Un cirujano bariátrico por ahí la sospecha más rápido, pero por ahí otro cirujano, la que no está habituado, es como que lo espera un poco más. ¿Les ha pasado recibir pacientes necróticos así en la porción intestinal y han tenido que resecar? Sí, no me pasó personalmente, pasó en un equipo donde estuve y bueno, no hubo chance, el paciente falleció a las pocas horas, no había manera de resecar todo el intestino. Eh, pero por suerte no tuve más desgracias de este tipo, pero Pero sí, es hernias una... internas sin tanto compromiso, sí. Exacto, sí. Sí, sí. En otro equipo, un caso con resección de intestino delgado en una paciente embarazada 2 años después de un bypass. Y después, bueno, he visto varios casos de hernia interna, todos resueltos sin necesidad de necrosis. Muchas veces hay que esperar un poco, de acuerdo a los hallazgos, darle tiempo después de liberar o reducir la hernia, a que el intestino se recupere, tratando obviamente de no ser tan agresivo y obviamente ahorrar todo el intestino que uno pueda en el caso de que tenga que hacer una resección. Por eso por ahí en el caso
En el caso este que está comentando Juli, bueno, no sé si esperaron un tiempo a ver ese asa que les dejaba dudas, los primeros centímetros después del pie. Sería una pregunta, ¿cuánto tiempo esperar de acuerdo a la paciente hemodinámicamente, cómo estaba, cómo se comportó también por la inducción anestésica, si además, si eso hizo que bajara más la presión, si estaba con, bueno, imagino, con inotrópicos, con bastante soporte como Y para con esa hacerlo más acidosis, rápido? igual. Bueno, Y ahí sí, 64% votó de hacer un abdomen abierto y contenido y second look, lo cual sí por ahí es una muy buena alternativa. Trayendo a colación lo que preguntaba Diego Auruch, justamente a nosotros nos pasó con Pablo que una paciente hace creo que 2 meses por ahí hizo, si bien era un cuadro bastante menos intenso o severo, con sonda nasogástrica, la verdad que se contemporizó bien, se dio mucho el dolor. Y bueno, pero dio la casualidad que era justamente asa alimentaria lo que estaba volvulado. Por lo tanto, no la descarto como... Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Por supuesto, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Bueno, Yo quería avanzamos. hacer un comentario, Sí, Mati, con esto. Pato, Yo dele. soy un poco medio evangelizador con esto de las hernias internas post-bypass, Mm. porque estamos muy acostumbrados a hablar, qué sé yo, por ejemplo, de la manga gástrica, que el talón de Aquiles es el reflujo, ¿no? Todos hablamos manga, reflujo. Pero este es el talón de Aquiles de bypass en IDRU, porque esta paciente, vamos a ver ahora cómo evoluciona, pero esto es una cosa catastrófica. Esta es una paciente que 10% de mortalidad. tal vez termine con un abdomen y un intestino incompatible con la vida. Entonces, y esto, el diagnóstico precoz es fundamental. Ustedes saben que yo a todas las jornadas de otoño que puedo voy a dar una charla donde hablo de obstrucción intestinal post-bypass gástrico, porque esto hay que tener la alerta recontraprendida. No es lo mismo esto, operarlo cuando empiezan los síntomas o detectarlo, que 48 horas después porque pasa esto. Así que creo que Totalmente. hay que evangelizar a los cirujanos generales y a los emergentólogos con esto de las obstrucciones post-bypass. Y que hagan el curso de emergencias bariátricas para cirujanos generales, ¿o no? Fundamental. Bueno, y no solo es Ahí va el chivo, importante, ahí va el Pato, chivo. como decías, evangelizar a los cirujanos generales, sino advertir al paciente que un dolor Sí. no es que me tomo una buscapina, el paciente tiene que estar alerta y saber que esto le puede pasar desde que tiene su bypass a lo largo de toda su vida. Entonces, no hay que minimizar los síntomas, el paciente tiene que estar alerta. Yo creo que tal cual dice Vero y Pato, hay un punto de inflexión o algo, los game changers, uno que cambia la evolución es si consulta con el cirujano bariátrico o si consulta con un cirujano. Yo creo que ahí ya empieza a verse cómo evoluciona el pronóstico en vías completamente distintas y en esto no hay mucho tiempo que perder. Así que sí, tener una isquemia por un vólvulo, tenés hasta 10% de mortalidad. Juli, perdón, nos colgamos hablando. Ah, está perfecto. Bueno, continuando, nosotros decidimos realizar un cierre abdominal temporal y una segunda revisión quirúrgica y nos basamos en las guías de las propuestas por la World Society of Emergency Surgery, que hablan y ellos proponen el Second Look con propósito de preservar la mayor longitud intestinal posible y está recomendada sobre todo en pacientes que presentan isquemias extensas y áreas de perfusión borderline. Hablan de que el 35% de los pacientes requieren resecciones adicionales en un Second Look y aporta como ventaja que reduce la mortalidad a 30 días y genera una menor incidencia de fugas anastomoticas. La paciente en el postoperatorio inmediato pasa terapia en ARM con requerimientos de vasoactivos, se inicia una infusión endovenosa de heparina y reanimación intensa de la paciente y se consigue que permanezca estable durante toda la noche. Se planifica el second look a las 12 horas del postoperatorio de la primera cirugía. Entonces, esto teniendo el gráfico de lo que habíamos visto en la primera cirugía, en el second look nos encontramos con esto. Había progresado la isquemia en la porción que veíamos nosotros borderline. Entonces, esto nos dejaba del pie biliar a distal 10 centímetros de asa que se encontraban con buena vitalidad, 2,30 metros de intestino isquémico y los últimos 40 centímetros que ya habíamos visto en la primera cirugía con buena vitalidad permanecían iguales. Resecamos en total 2,30 metros de intestino delgado, como se puede ver ahí en la imagen. Y esto es lo que esquemáticamente lo que teníamos para empezar a trabajar y reconstruir.
Era un paciente que tenía un bypass en Iderux con un asa biliar de 70 centímetros, una asa alimentaria de 70 centímetros y un asa común posterior a la resección que en total era de 50 centímetros, 10 centímetros desde el pie biliar y 40 hasta la válvula ileocecal como se ve en el esquema. Entonces ahí nos planteamos cómo reconstruir a la paciente y esta es la siguiente pregunta. Realizamos anastomosis, una entero-entera anastomosis en el asa común, acortamos el asa alimentaria, acortamos el asa biliar o realizamos una gastroanastomosis como una cirugía de reversión. Qué lindo casito, ¿eh? Mati, Vero, Pato, comentarios. Mira, yo quería agregar dos cosas. La primera es que siempre hay que pensar en estos casos cuando uno tiene un paciente que va a tener problemas absortivos o problemas con la alimentación y demás, el recurso de la gastrostomía del remanente gástrico, ¿no? Independientemente de lo que uno le haga. Por una gastrostomía en el remanente es una vía de alimentación fantástica, le alimentás el duodeno, es una zona que no tiene suturas, entonces eso como un recurso más allá del otro. Y yo voy a agregar acá una quinta opción que la aprendí de Rosenthal en el último Congreso Argentino, que es hacer una anastomosis, que lo hemos hecho con una paciente desnutrida que anduvo muy bien, hacer una anastomosis del asa alimentaria con el remanente gástrico. Entonces, la comida va por el pouch, asa alimentaria, cae en el remanente y después hace todo el circuito por el duodeno y por el intestino. Entonces, un recurso que hay que tenerlo en cuenta porque vos ahí le retransitas el duodeno, que bueno, no sé si en este caso hubiera dado por las medidas que tenía, pero bueno, digo como para tirar una Visionando alternativa el más. tránsito. Claro. Sí. Bueno, Belén, podemos ver qué votó la gente. Gastroanastomosis la mayoría. Anastomosis acortar el asa biliar, el 20%, y las otras un poquito menos. Bueno, Juli, a ver, ¿qué Bien, hicieron? bueno, yo ahora voy a plantear como esquema las dos opciones que nosotros pensamos en el intraoperatorio. La anastomosis, la entera anastomosis del asa común nunca fue una opción porque iba a quedar una paciente con intestino corto, muy corto. Así que nosotros nos planteamos en el intraoperatorio realizar estas dos opciones. Subir el pie biliar acortando el asa alimentaria, que eso nos permitiría tener una mayor longitud del asa común, pero con el Perfecto. riesgo de que la paciente presente reflujo en el postoperatorio. Y la segunda opción era la de acortar el asa biliar, manteniendo la longitud del asa alimentaria. Esto también nos permitiría prolongar el asa común para darle una mayor absorción a la paciente. Nosotros tomamos la decisión de acortar el asa biliar para evitar el reflujo postoperatorio y con esto conseguimos tener una asa biliar corta de 10 centímetros, una asa alimentaria que continuaba con la misma medida de 70 centímetros y una asa común que era de un metro 10, sumando los 60 centímetros que tomamos de la asa biliar y los 50 que ya tenía la paciente. Por supuesto con una entero anastomosis de esas dos porciones. No sé si se entiende bien en el gráfico. Sí, sí, se entiende bien. Perfecto. Excelente. Bueno, la paciente pasa a terapia en respirador, sin vasopresores, después de la segunda cirugía. Al segundo día iniciamos ya una nutrición parenteral total. Al sexto día se logra extubar la paciente, inicia nutrición enteral por una sonda nasoyeyunal. Al décimo día la paciente ya inicia tolerancia oral y a los 14 días del postoperatorio se decide su alta sanatorial con una buena tolerancia a los alimentos y sin ningún tipo de signos y síntomas de malabsorción. Presentaba, es más, una deposición diaria de características normales, no tenía ningún tipo de problemas la paciente, por suerte, ni ningún tipo de carencias en el momento. Acá, bueno, en la parte nutricional, la paciente, para hacerlo de forma esquemática, un poco de cómo fue la progresión en el control del postoperatorio. Previo a la cirugía, la paciente tenía un 75 kilogramos con un índice de 28 al primer mes, después de haber salido ya de la internación, ya había recuperado un poco de peso y se encontraba en 67 con un índice de 25. Al tercer mes presentó una caída con un índice de 23 que se logró recuperar con
el manejo nutricional, que eso lo hace la doctora María José Alacio, es quien está haciendo el seguimiento y el manejo de la suplementación y todo. No sé si ella está Sí, si la tenemos, conectada como está por para que ahí. pueda, Belén, ¿se le puede abrir el micrófono a la doctora María José pueda Alacio para hacerle un par de comentar preguntas? algo. Mientras sigue avanzando Julio, no sé si querés que charlemos con ella ya ahora. Yo avanzo. Sí, Dale. avanzo y cualquier cosa. En el control a paciente le realizamos, por supuesto, que laboratorios de control al tercer mes y al quinto mes y no presentó ningún tipo de alteraciones, como se puede ver en los resultados. Y actualmente, que estamos cursando el sexto mes del postoperatorio, mantiene un buen peso, está con buenas, continúa con el mismo peso, digamos, que viene previo, con un índice de 24, una suplementación vitamínica diaria, sin ningún tipo de signo ni síntoma de malabsorción. La verdad que la paciente se alimenta muy bien, está con, sí, con una dieta de absorción alta y con hiperproteica y está en seguimiento multidisciplinario, sobre todo, como decía, por la doctora María José Alacio, que es la nutricionista de nuestro equipo, clínica nutricionista de nuestro equipo. Ahí está, creo, María José. Sí. Doc, María José. Ah, hola, ¿me escuchan? Sí, María José, ¿cómo Sí, estás? perfecto, ahí activo el Bueno, video. Ahora que... bienvenida, María José. Ok, gracias, muchas gracias, gracias. Bueno, contarles un poco, a mí cuando Juan Pablo me cuenta que esta paciente, porque como decían los chicos, no era paciente del equipo nuestro, me iba a ir a ver al consultorio y me contó un poquito los antecedentes, la verdad que me puse ahí como medio tensa porque dije debe ser una catástrofe esta paciente desde el punto de vista nutricional y demás por todo lo que un poco, bueno, vimos, ¿no? La cantidad de intestino que le quedó de remanente y demás. Y la veo al mes en el consultorio, realmente la paciente estaba maravillosa. Ha Totalmente. tenido una evolución poco esperada para este tipo de paciente. Hizo 4 días nada más de alimentación parenteral con muy buena tolerancia, progresó a sonda nasogástrica, alimentación enteral, y de ahí ya quedó con alimentación vía oral. Hoy por hoy, con una tolerancia bárbara, la mayoría de los alimentos, con los carbohidratos, por ahí tiene un poco de dificultad que estamos trabajando en ese sentido. Desde el punto de vista de la suplementación, sí, alguna dificultad con la absorción del hierro, que la verdad que con todo esto es Evidente menor. al Estamos bypass, viendo, quizás. Sí, sí, sí. sí, estamos viendo por ahí de la necesidad de hacer hierro endovenoso, pero fuera de eso está real con suplementación, te diría casi que estándar, sí, haciendo los refuerzos necesarios, estaba con déficit de vitamina D, que se hizo los ajustes pertinentes, pero con buenos niveles de B12 y demás, y la paciente en muy buen estado general, la vengo siguiendo con bioimpedancias y está trabajando en recuperación de masa muscular. Bien. Así que María José, tengo realmente, una consulta. Vos sí, dijiste que volvió a la suplementación normal de un paciente postoperatorio bariátrico. sí, Eh, eh, o sea, ponernos al tanto con qué sí. suplementación está ahora puntualmente? Además de la Bien, vitamínica esta que nos dijo Juli. bien. Está bueno con la suplementación del multivitamínico que habitualmente usamos. De hecho, estaba usando una suplementación que usamos mucho en nosotros, que es una formulación pronatal que tiene como Ajá. un plus ahí extra. Está con vitamina D, que te decía, con 100.000 unidades en este momento. Ya hemos estado haciendo cada 15 días, ya está con suplementación mensual. Con hierro, que hicimos un intento de ver qué absorción tenía vía oral, que no anduvo tan bien, así que estamos viendo la progresión ya a Bueno, hacer hierro endovenoso. Está tomando, te diría, creatina, porque había empezado el gimnasio y estábamos viendo también de algo de recuperación de masa muscular y colágeno. En realidad, la suplementación que tiene hoy por hoy esta paciente es eso, como te decía, una suplementación estándar y haciendo ajustes sí. según sus necesidades. La verdad que tiene una vida absolutamente normal. Lo que la limitó un poco a volver, para que se den una idea, a trabajar, ha sido que hizo una lesión por presión, que tuvo como un mes más o menos, a pesar que tenía buenos niveles de proteína y demás, por ahí seguramente tenga que ver más con una cuestión de enfermería y de poca rotación durante la estadía Una que escara estuvo. hizo. Sí, bueno, sí, una lesión por presión que fue un poquito profunda, que se le estuvo trabajando, bueno, en la recuperación, y una vez que cerró, pudo volver a reintegrarse, está trabajando, haciendo su vida, como te digo, absolutamente normal. Realmente
para mí es un pequeño milagro esta paciente. Totalmente. Si hizo un fallo intestinal en algún momento, fue, bueno, tipo 1 agudo, que se autolimitó rapidísimo, porque real que tiene muy buena capacidad absortiva ese intestino. Hubiera estado bueno por ahí medirle citrulina a esta paciente para ver qué masa tenía de absorción intestinal, pero bueno, ah, está a la vista que clínicamente tiene muy buena capacidad absortiva. Genial, bueno, María José, muchas gracias por la ampliación por otro enfoque que no es quirúrgico, que nos viene bien a la cultura general nutricional. Juli, ¿vos tenés algo más del caso? Sí, yo agregué como última que nos pareció importante también ponerlo, que en el consultorio a la paciente, al final, ya después de que ella resolvió el cuadro, le hicimos un interrogatorio dirigido más sobre los síntomas que ella tenía previos a la cirugía de la abdominoplastia. Y es importante remarcar que en esta paciente se podría haber sospechado previo a la cirugía de una hernia interna porque ella ya tenía antecedentes de presentar distensión abdominal posingesta, de algún episodio como suboclusivo, todos estos intermitentes que no fueron ni consultados a su equipo, náuseas y vómitos relacionados con la ingesta y dolores abdominales que irradiaban a dorso, que si uno dirigía un poco el interrogatorio, la paciente los refería previos. Entonces, por ahí remarcar un poco eso que también hablaban antes, que es importante comentarle a los pacientes que esto puede ocurrir, que ellos tienen que advertir ante estos síntomas y que tienen que consultar a su equipo bariátrico. Sí. Bueno, podría advertirse un Me poco. parece que ahora todos los presentes vamos a advertirle al plástico que hace las posbariátricas sobre esto. También, sí, Y vos también sabés, al Mati, plástico, que bueno, sí, primero esta cosa de que uno tiene que acostumbrarse a paciente con bypass y dolor a hacer una tomografía, ¿no? Que ya hoy en día es como hacerle un examen físico de la La placa, tomografía. sí. Y lo otro yo quería, un poco para sumar al debate de esto, ¿no? Y además pensando que hay mucha gente joven a lo mejor viendo este Ateneo, eh, y esta cosa que ocurre cuando uno tiene un paciente como este caso, donde se hizo una cirugía bariátrica, anduvo bien con la cirugía bariátrica, también anduvo que está buscando ahora resultados estéticos, y eso la abdominoplastia y demás, y uno a veces en el momento de la cirugía, de esta urgencia, uno se plantea, porque lo pensaba, ¿no? El tema de, yo ahora le hago una reversión, por ejemplo, a esta paciente, va a resolver esto, pero va a volver a subir de peso, va a estar como estaba antes de operarse. Y creo que es muy importante pensar que en este momento hay que salvarle la vida al paciente, porque esto, una mala decisión, lo puede matar al paciente. Entonces, creo que esta fue una buena decisión, fue conservadora, digamos, pero Medida. bien. Yo le hubiera agregado probablemente un paracaídas, como es una gastrostomía del remanente, porque uno, digamos, la cantidad de intestino que tenía estaba muy border con la capacidad absortiva. Pero bueno, lo que quiero decir es que muchos votaron, por ejemplo, en el chat de hacer una gastro-gastro. Y creo que hubiera sido una buena medida también, ¿no? Hacer una gastro-gastro. Y está bien, uno se olvida de que el paciente vuelva a subir de peso, no importa, pero no se murió. Y Ujú. eso tiene que ser la prioridad número uno cuando uno opera estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Coincido Y yo, totalmente. totalmente. perdón, sí, estoy totalmente de acuerdo con Pato. Es más, iba a decir que yo no sé si no me hubiera, si me hubiera animado a no hacerle la gastro, a no retransitar a esta paciente, porque fue jugado. Los felicito porque la sacaron adelante. Realmente, sí, es un milagro del equipo. Pero sí, como dice Pato, priorizar la vida del paciente. Si engorda, engorda. Pero sí, probablemente le hubiera retransitado ese pedacito de duodeno para que pudiera absorber la mayor cantidad posible. A ver, o sea, el pouch le hubieran hecho una gastro-gastro, pero sin desmostar la gastro-yeyuno, o hubieran retransitado anatomía normal. No, no, desmontar, me parece que la paciente no tenía tela para nada. Gastro Gastro-gastro así, pegada y al pouch. retransitar. O sea, casi una Exactamente. fístula gastrogástrica. Claro, claro. Juli, hay una pregunta acá en el auditorio, que imagino que vas a Sí. hablar ahora de eso, preguntando si para vos esta aplicatura que tuvo la paciente, no sé si creó la hernia interna, pero si desencadenó toda esta serie de sucesos o fue una cosa aleatoria que justo ya ha tenido la cirugía. Bueno, Desde donde justamente llegaron, me encanta la pregunta porque es la pregunta gatillo de la que armamos la revisión bibliográfica y por la que me gustaría empezar con el panel también para ver qué opinan ustedes, si es la causa o es una coincidencia, digamos, de que se haya complicado.
busqué un poco Qué buen de pie nos revisión tiró bibliográfica José que a eso Domínguez vamos a de enfocar. Dominicana, ¿eh? Genial, parece que fue orquestado. Sí. Mati, ¿vos qué opinás? No creo mucho en estos casos en la coincidencia. Seguramente la aplicatura aumentó la presión intraabdominal y eso en una paciente que ya venía con el antecedente de, como dijo Juli, con esa anamnesis dirigida de una posible hernia interna que iba y venía, que muchas veces pasa eso en los pacientes. La hernia entra y sale, y por ahí no logramos hacer el diagnóstico, el paciente no consulta. Yo creo que fue la causa de la abdominoplastia. Bien. Bueno, avanzo un poco con lo que la revisión bibliográfica. La verdad que no fue muy fácil encontrar trabajos que hablen de este caso, de este tipo de casos complejos, porque no hay mucho, No, gracias a Dios, de casos tan complicados y sobre todo posteriores a la abdominoplastia. Lo que sí encontré es que, por supuesto que, como estábamos hablando, la abdominoplastia y la aplicatura sobre todo provoca un aumento de la presión intraabdominal que es evidenciable. Se realizaron estudios donde se medía la presión previa inmediatamente después de la aplicatura y después del cierre de la piel o los 24 horas y se evidenció que hay un aumento importante que oscila entre 4,9 milímetros de mercurio para algunos estudios y 7,8 en otros estudios, pero todos hablan de que hay un aumento, un incremento significativo de la presión intraabdominal y que esto podría contribuir al desarrollo de eventos tromboembólicos y también de otro tipo de implicancias clínicas, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes abdominales previos. No la nombran específicamente a la hernia interna como una, pero sí en este trabajo de 107 pacientes que realizaron cirugía bariátrica seguido de una abdominoplastia, ellos presentan una tasa de complicación que es similar a la expuesta en toda la bibliografía de 31 y presentaron solo 3 pacientes que presentaron hernia interna con obstrucción intestinal, pero que pues fueron resueltos rápidamente porque ambas cirugías eran realizadas por el mismo equipo quirúrgico y se advirtieron de manera temprana. Y ellos hablan de que los pacientes postbariátricos tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar todo tipo de complicaciones en la abdominoplastia, sumado a estas hernias internas. Sobre todo, ellos adjudican el mayor riesgo de desarrollarlo a todo lo que es más relacionado a la infección de herida, isquemia y seromas, pero también advierten la posibilidad de encontrar hernias internas en el postoperatorio. Como para hablar específicamente de hernias internas con isquemia en posterior a la abdominoplastia, lo único que encontré fueron casos, serie de casos, como este expuesto en 2019 en las AGES, que ellos presentan 2 casos muy similares a los nuestros de pacientes, mujeres jóvenes que presentaron y realizaron abdominoplastia 2 años después de haberse realizado el bypass gástrico y que ellos hablan de que estas pacientes presentaban, pues también por un interrogatorio dirigido, hernias que eran preexistentes o probablemente asintomáticas, que progresan a isquemia por el estrechamiento del compartimento intraabdominal, por este aumento de la presión del que estamos hablando, que provoca un cuello estrecho como del defecto interno, y por eso se provoca un compromiso vascular mesentérico. Hablan de que hay que tener un alto índice de sospecha en estos pacientes, sobre todo en aquellos que presentan este dolor abdominal repentino, y por eso nombran que es muy importante que el cirujano plástico esté en constante comunicación y que sepa de todo este tipo de complicaciones y trabaje con el equipo bariátrico, ya que la intervención tiene que ser de forma de emergencia, y ellos hablan de el second look como una recomendación en todo este tipo de pacientes cuando presentan isquemias intestinales masivas. Ellos, gracias a Dios, los 2 casos que presentaron tampoco presentaron isquemias tan importantes porque advirtieron y lo resolvieron de forma temprana. Lo mismo que en este, que justamente es el que provoca, el que da la pregunta gatillo, que hablan de que es importante una evaluación preoperatoria exhaustiva con un interrogatorio dirigido a los pacientes posbariátricos,
para poder identificar y detectar aquellos pacientes que puedan tener una hernia de Peterson o mesentérica previa a la cirugía, en la abdominoplastia, y estudiarlos de una manera más profunda a estos pacientes para llegar a un diagnóstico previo y resolverlo previo, y si la paciente ya ha sido operada, es fundamental una evaluación cuidadosa y un alto índice de sospecha para realizar un diagnóstico oportuno, como venimos diciendo. Y por último, este último trabajo, que también es un reporte de caso, que es de un síndrome compartimental seguido de una abdominoplastia, también de un paciente, habla de una paciente que tenía un antecedente de un bypass gástrico. Ellos remarcan también la importancia de la sospecha previa, y ellos proponen, que igual es medio, proponen la utilización de ecografía abdominal o tomografía contrastada de manera rutinaria en los pacientes que tienen antecedente de bypass y que tienen algún síntoma que puede ser sugestivo de alguna hernia interna o externa. Pero hablan de que la utilidad de la ecografía, que es lo que más utilizan ellos en este trabajo, es más, está muy limitada porque tiene una sensibilidad y una especificidad baja, depende mucho del operador, y recomiendan más el uso de tomografía porque presentan una sensibilidad y especificidad más importante. La verdad que con la revisión fue bastante difícil encontrar cosas que sean que aporten más para resolver y poder contestar esa pregunta, porque no hay mucho escrito en ningún trabajo, pero sí creo que, como bien dijeron, es más que nada, no creo tampoco que sea una coincidencia, es una causa. La paciente ya tenía probablemente esa hernia interna que por el aumento de la presión intraabdominal se terminó complicando, y por el tiempo de evolución para la detección y diagnóstico de su cuadro terminó provocándose esa isquemia tan importante. Entonces, lo más importante, y creo que lo que más tenemos que recalcar acá, es lo que decíamos de una detección temprana y que sospecharlo. Sí, creo que justamente eso. Bueno, antes que nada, Juli, felicitaciones para ustedes, para los dos, para vos, Juli, y para Juan Pablo, porque lo resolvieron re bien, tal cual dijo Vero. No todos los casos evolucionan igual, estuvieron bien, tuvieron decisiones acertadas, que eso influyó en el diagnóstico, perdón, en el pronóstico de la paciente y en la evolución, obviamente, eso fue clave. Y como decían los chicos por ahí, Pato sobre todo, que decía cualquier cosa en un bypass, hacer una tomografía, porque es lo que te va a terminar de decidir aunque sea si le metes el láparo. ¿Está? Vero, sí, tenés una Sí, pregunta. me parece que tenemos otra comunidad para evangelizar, como decía Pato, que son los cirujanos plásticos, Bueno, porque si bien fue difícil la búsqueda bibliográfica y no encontraste nada contundente, ese trabajo que presentaste con una incidencia del 3% es altísima. No es para minimizar, no es un número inocente, con lo cual habría que transmitir esto a los cirujanos plásticos, y tomografía y con contraste oral y endovenoso, porque con la ecografía claramente no podemos visualizar algo así. hubiera estado Pero bueno sumar un plástico acá al webinar para que nos explique las técnicas por ahí, que capaz que no es la técnica esta la que hicieron justamente en esta paciente, capaz que no es la más habitual de todas, pero por bueno, ahí independientemente de la técnica, cualquiera que aumente la presión intraabdominal, que es lo totalmente. que hacen en esta bueno, es contundente, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal, pero va a facilitar el desarrollo de la hernia interna preexistente, ¿no es cierto? Así que no tengo más que felicitaciones por el manejo del caso, una paciente muy difícil. Muchas Mati, gracias. Bueno, ¿algo para comentar, Mati? ¿Vos? primero, sí, primero que nada, Juli, y Juan Pablo, felicitaciones porque le salvaron la vida a una paciente por las decisiones que tomaron. En segundo término, estoy de acuerdo con Patricio, con vos, Mati, en el uso, digamos, de la tomografía contrastada, pero no nos quedemos tranquilos si estamos con un paciente que tiene una clínica con una tomografía que nos parece que es normal, porque una tomografía normal tampoco está descartando una hernia interna. Entonces, bueno, eso me lleva a la otra pregunta con los estudios que vos mencionaste ahí en la revisión bibliográfica. En los pacientes con abdominoplastia post cirugía bariátrica, ¿cómo seguirlos
digamos, para evitar una catástrofe, porque ya signos tomográficos de obstrucción intestinal ya estamos llegando tarde. Entonces, habría que charlar e ilustrarnos, digamos, nosotros, en el sentido de cómo hacer un buen seguimiento en el caso de estos pacientes. Sobre todo en los pacientes, creo que acá es inversamente, es inverso. Los pacientes que son por ahí más delgados, por así decirlo, que tienen un grado menos de obesidad, obesidad 1 o 2, tienen menor distensibilidad de la piel, y eso hace que cuando haces una abdominoplastia tenga mayor posibilidad de tener un aumento de la pía. Y aquellos pacientes que son más obesos son los que por ahí tienen menos riesgo en caso de abdominoplastia. Pero bueno, ¿cómo seguirlos? ¿Cómo medir la PIA si es necesario? Son pacientes que a las 24 horas se están yendo de alta. Es algo que me da miedo a mí para sugerirlo a un paciente, bueno, sí, hacete una abdominoplastia Con una sonda vesical midiendo la piedra, llegó. y claro, pero después de ver esto es como que... Sí, eso que dijiste, Mati, es re importante porque la tomografía en el 50% de los casos no lo vemos a la hernia interna. Y tenés que tener el ojo muy fino, ver que esté el remolino o el signo del hongo, hay varios signos, pero es lo que dijiste vos, una tomografía normal o que aparentemente es normal, no te descarta una hernia interna y ante la más mínima duda es meter el láparo y ves. En este caso no se podía meter el láparo, creo yo, porque no había lugar para ni insuflarle un poquito, ni 2 litros de CO2. Así que sí, es clave eso, Mati. Pato, ¿quieres que vayamos Hay una cerrando? pregunta, hay una pregunta ahí en el que quedó de Maximiliano Nieto, con el tema de las brechas. No sé qué pasó en la primera y la segunda cirugía, era un Petersen, pero no sé qué pasó con las brechas y qué hicieron, sobre todo en una paciente que quedó con un bypass, que quedó con brechas y que quedó con nada de intestino, digamos, como para tener una segunda vuelta de hernia interna que no es tampoco tan infrecuente. Sí, la brecha Ella tenía, mesentérica estaba cerrada. La brecha mesentérica estaba cerrada y la brecha del Petersen la cerramos nosotros en la cirugía. Pero recordemos que se hernió por el Peterson, no por la mesentérica. sí, Mm, el Sí, sí, Peterson. sí. Bien, qué preguntita esa. La verdad Eh, es que súper interesante este caso porque estamos como acostumbrados en estos Ateneos a los casos exóticos, ¿no? Que nos divierten, pero creo que este es un caso mucho más mundano de algo que nos puede pasar a todos renal, sí, totalmente. y, sí, y que está bueno poder plantear las alternativas que hay porque hay como un montón de cosas que uno puede hacer y creo que esto es un caso rico para todos, para haberlo presentado y haberlo discutido. Sí, la verdad que sí. Juli, Juan Pablo, bueno, María José también que colaboró de su parte, porque recordemos que esto es en equipo, porque si no, nadie se salva solo. Ahora citando al Eternauta que está tan de moda, nadie se salva solo acá. Así que felicitaciones a todo el equipo. No sé si quieren que Bueno, hagamos un par muchas de gracias ya para por la cerrar. invitación. Coincido con Diego Aruch, que ahí se hubiera estado bueno invitar un plástico, sí, totalmente. Creo que por ahí hubiera aportado un poquito más, por Ah, ahí bien. para la próxima. Sí. Chicos, no sé si quieren que cerremos. Pato, Vero, ¿algún comentario más? Mati. Acá dice Belén que el doctor Tachela quiere hablar, que le abrió el micrófono, ¿puede ser? A ver. No tenemos preguntas en el chat. A ver. Perdonen, disculpen, Ah, ahí entré está. tarde. ¿Qué ¿Se hace, por escucha? favor? Sí, sí, sí. Yo creo que es un caso extraordinario, pero prestemos atención a algo que me parece fundamental, y por lo menos en la práctica nuestra, y es el cierre del espacio de Petersen. Yo creo que hay mucha discusión, que sí, que no, que lo hacemos, no lo hacemos, que no nos pasa. Cuando te pasa, una de las consecuencias puede ser esta. Me parece que nosotros tenemos por costumbre, ya hace 15 años que lo hacemos, no sé si tenemos suerte, no sé si es la técnica o algo, no hemos tenido hernias internas y es una complicación que realmente ya mostraron los chicos en el caso que la han podido resolver por una cuestión de gran preparación, muy buena formación y les permitió resolverlo. Pero a mí, desde mi punto de vista, desde la experiencia que tenemos nosotros, me gustaría recomendar que
el espacio de Petersen a veces da un poco más de trabajo el cierre, a veces un poco menos. Lo estuvimos midiendo, son 5 minutos. Me parece que sí o sí es algo que no sé qué piensa Pato o Vero, que han hecho mucho bypass, o también Juan Pablo, si lo cierran o no el espacio, pero me parece que es un tema, estamos hablando sobre la consecuencia y la causa es realmente compleja, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gustavo. En mi experiencia personal, no cerrando y cerrando bajó la incidencia del 1,5 al 0,5%, más allá de lo que todos leemos y los estudios randomizados que hay. Así que estoy totalmente de acuerdo, hay que cerrar ambos espacios. Y yo voy a agregar, estoy de acuerdo con Vero, por supuesto, creo que no hay duda, ya digamos, hay mucha evidencia de que hay que cerrar los espacios. Yo te diría, Gustavo, que vos tenés suerte que no viste nunca una hernia, porque uno, aunque cierre las brechas, igual tiene hernia lo mismo. Y es Totalmente. No, no, importante también saber, es coincido, importante saber coincido, ¿eh? que, no, Coincido. y también el mensaje este de que aunque uno haya cerrado las brechas, tenés hernias igual. Es Entonces hay que Sí, ir a más, sí, sí. buscarlas. Sí. esa puerta que Siempre, abriste, siempre Gustavo, tenés es que para buscarla. no, Estoy no totalmente de terminamos acuerdo. más, ¿eh? Esa puerta que abriste, Gustavo, es para no terminar más, porque, por ejemplo, Versión vintage. de la escuela que tengo yo y actualmente donde estamos, no cerramos los espacios. Hemos tenido hernias internas, pero no han sido graves, han sido tratables con, incluso programables. Eh, pero bueno, hay mucha bibliografía, como decía Vero. Por supuesto que la incidencia se reduce cerrando las brechas. Otro componente que cambia también, modifica, es dividir el aumento. Eso también ha demostrado que dividir el aumento genera adherencias y que por lo tanto, si se le suma al cierre de brechas, disminuye aún más la incidencia de hernias, pero las hernias que suceden con orificios cerrados son inclusive más graves y tienen más porcentaje de resección intestinal. O sea, hay más compromiso vascular cuando se cierra y se tiene una hernia. Ese es nuestro argumento como para no cerrar la brecha. Esto es para otro Ateneo. Por supuesto, por eso te digo, vos abriste esa puerta y ahora no terminamos más, vamos a estar hasta mañana acá Ese es hablando. otro Ateneo. Por Bárbaro. lo que veo, Pero muy lindo está caso, la dividido el verdad. Y panel. aparte, la realidad es que, miren, yo creo que lo más importante en todo lo que es paciente complicado de laparoscopía, de cirugía bariátrica compleja, dolor abdominal, no hay mejoría, 6, Todo, 8 horas, relaparoscopiar, rápido, no, totalmente. no dar vuelta. Ese es Le el vas a mensaje ahorrar un final. montón de problemas al paciente. Ese creo que es el mensaje, Gustavo. El tiempo es intestino, dicen los yanquis. Sí. Discúlpenme que me metí en el medio porque llegué tarde y no sabía si... No, está bien. Gracias, Gustavo, por el aporte. Gracias a ustedes por el lugarcito que metí ahí 2 minutitos. Bueno, Pato, ¿querés que ya vayamos cerrando esto? Hay que ir a comer. Exactamente. Cerremos nomás, Mati. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Vero, Mati, los comentadores, María José por conectarse, Pato y bueno, Juli y Juan Pablo, felicitaciones. Al resto de la audiencia le digo que tenemos próximo Ateneo, vamos a cambiar un poco, después lo vamos a pasar más adelante cuáles van a ser las novedades, pero no van a ser siempre casos, problemas así como este. La próxima fecha a confirmar, entre junio y julio, va a ser el nuevo Ateneo. Eso nomás adelanto, Pato, ¿querés? Listo, no adelantamos, no Perfecto. hay, no hay spoiler, no spoileamos nada. Bueno, gente, muchas gracias por haberse conectado un Muchas lunes. gracias a ustedes. Saludos a Tucumán, a Cava, a Gracias. Tandil y a todo el país. Nos vemos el próximo Ateneo. Nos vemos. Chao, hasta luego, Chau, muchas chau. gracias. Chao.